doctor en filosofía política, director del portal laiguana.tv. Te preguntaba acerca de las respuestas. Hoy el venezolano, bueno, siente incertidumbre, angustia, desasosiego, pero también supera estos sentimientos a través de la resiliencia, el empuje, el emprendimiento, la esperanza. Más del 90% de los venezolanos se siente esperanzado. Pero creo que no estamos dando las respuestas adecuadas. Una de las maneras, en mi opinión, de dar las respuestas adecuadas es comenzar a configurar, reconfigurar un lenguaje propio, un relato propio. Sobre todo en estos tiempos de redes sociales, donde el contenido es el instrumento más importante. Antes, la televisión, solo bastaba ocupar, dominar la televisión y la radio, los medios dominantes. Ahora no se trata tanto de dominar las redes, sino de hallar, de vehicular, de comunicar el contenido. Porque el contenido es lo que convoca, lo que genera atención, permanencia, convencimiento, influencia. ¿Cómo manejar en el mundo de hoy las respuestas en esta coyuntura tan difícil que vive el país? Bueno, aquí entramos en... Tomando en cuenta que el lenguaje define las realidades. Aquí está, mira. Que pensamos con palabras, que pensamos lo que sentimos. Oscar, aquí escribí lenguaje, porque estamos ya entonces en la filosofía del lenguaje. Es lo que los planteamientos y las preguntas que tú me estás haciendo son inherentes a esa rama de la filosofía que es la filosofía del lenguaje. Y cuando hablo del lenguaje no hablo solo de la palabra, hablo de las emociones, de los gestos. De la semántica, del signo, del símbolo. Aquí yo escribí, el lenguaje crea existencia. Tú me lo acabas de decir. Y otra de las cualidades de la comunicación de hoy, de los mensajes de hoy, que deben ser cortos, breves, contundentes, pero cortos. Lenguaje crea existencia. ¿Qué podemos...? Dice Gabriel García Márquez al inicio de 100 años de soledad, palabras más, palabras menos, que las cosas carecían de nombre y la gente las tenía que señalar con el dedo. ¿Qué está en el Génesis? ¿Qué está al inicio? Cuando está la nada. ¿Cómo se pasa de la nada? Y estos son argumentos que rayan entre la filosofía del lenguaje y la teología. Entonces, el verbo, verbum domini, en latín, la palabra de Dios. Cuando no había nada, podemos ser creyentes o no creyentes, pero esto es filosofía del lenguaje. Cuando no había nada, ¿qué nos dice en este caso la Biblia? Dios, a través de la palabra, creó el mundo. Es decir, la palabra, mutandis mutantis, nuestra palabra, la palabra del pueblo venezolano, la palabra de un político, la palabra de un empresario, la palabra de un bebé que comienza lentamente a hablar y a descubrir el mundo a través precisamente de las palabras que utiliza para nombrarlo. Y no es lo mismo una palabra en japonés, en francés o en castellano. Los esquimales tienen centenas de palabras para decir la palabra nieve. Un caribeño nunca ha visto la nieve, por lo cual nieve, una palabra. Pensamos con palabras. Y decía Wittgenstein, uno de los padres de la filosofía del lenguaje contemporánea, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Vamos a revertir esa frase. De lo que se puede hablar, hay que hablarlo, hay que nombrarlo, hay que definirlo, sobre todo en este mundo de la comunicación 3.0. Y en un contexto de amenazas muy fuertes a nuestra identidad nacional, nuestro orgullo nacional, nuestra cultura nacional. La mejor manera que yo tengo para responderte, y esto lo hago con la mayor humildad, hablando en nombre de un equipo, es laiguana.tv. A nosotros nos quisieron vender en esta especie de dictadura del algoritmo, y hemos hecho sendos programas aquí nosotros sobre este tema, que teníamos que ir al chiste fácil, a la bobería, a la estupidez, Sí. al influencer, y yo te lo decía la otra vez, influencer es Bolívar, chico, es en Sucre, es Ali Primera, es Simón Díaz. Nos están tratando de vender que es a través de la palabra estúpida, fácil, sin contenido,
sin profundidad. Y de la palabra mutilada. Que podemos... Porque estas herramientas, estas redes sociales, nos están recortando el lenguaje. A eso voy. Nos están expropiando el Por lenguaje. eso te hablo de la iguana.tv. Un Clodovaldo Hernández, profesor, maestro del periodismo venezolano. Un Esther Chiaro, periodista especialista de hace décadas en el tema económico. Un Eligio Rojas, periodista avisado en temas jurídicos, en temas que tienen que ver con la justicia venezolana. Es decir, en la iguana.tv nosotros tomamos periodistas, comunicadores con palabras, incluso con vieja escuela, aunque haya también gente de la nueva generación, y comenzamos a estructurar programas de investigación, de análisis, de reflexión. Y sorpresa, fuimos exitosos en el algoritmo. Es decir, que es un mito que la palabra machucada, cortada, maldicha, grosera sea el secreto para ser viral. No. La iguana.tv, y por eso el primer portal de este país, demostró que la palabra dicha con profundidad, con elegancia, con investigación, con emocionalidad, con sentido también de patria, es una palabra que puede ser viral. ¿Cuál es entonces el desafío? Darle, y voy a tu pregunta que también siempre hace una respuesta, darle contenido a la comunicación también digital y 3.0, porque si no vamos a caer en la trampa de la bobería, de la estupidez, de lo fácil, de lo vulgar, creyendo que solamente así podemos ser virales. O, que es muy común, repitiendo el formato de los periódicos impresos de antes. Eso es un suicidio. A veces es portales que es como leer la prensa y ya no hay ese hábito de leer la prensa. Pero es que y tomo tu ejemplo para decir también, yo veo portales de todos los espectros políticos que quieren hacer comunicación 3.0 con un formato como el de la vieja televisión. Sí. Entonces, está fracasando. Está fracasando. En este terreno de la comunicación, de la lingüística, de los nuevos repertorios simbólicos, lingüísticos, emocionales, que han surgido como consecuencia de los cambios profundos en la vida material de la sociedad venezolana. ¿Qué retos tiene la revolución bolivariana? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.